¿cómo estás? Bienvenidos a los miércoles de salud emocional y desarrollo humano. Si tienes niños y te has preguntado cuáles son las conductas esperadas de acuerdo a la etapa de desarrollo de mi niño, te pido que te quedes. Esto es Enlaces Academy y hoy tenemos una tarde más de Entre Psicólogos. Quédate. El día de hoy tengo una invitada súper especial que se conecta desde la ciudad de Querétaro, México. Ella es psicóloga, tiene una maestría en psicopedagogía, tiene más de 20 años de experiencia trabajando en colegios, tiene más de 10 años de experiencia trabajando también a nivel consulta con los niños y con los papás. Es conferencista, es ahora encargada de Centro Transforma del Departamento de Psicopedagogía y bueno, pues se ha ganado 2 veces en estos concursos que son tan complejos, yo lo sé, talleres para darle a los padres sobre inteligencia emocional en los hijos. Entonces, hoy la tenemos aquí en Enlaces Academy y vamos a tener una tarde para nosotros ahorita que estamos grabando. No sé para ti, porque bueno, sabemos que nos siguen de diferentes partes del mundo, pero cuando tú lo veas, ahorita estamos en una tardecita que vamos a tener. Te pido que te quedes y escuches que hablamos entre psicólogos sobre estas conductas esperadas en los niños. Quiero darte la bienvenida, Leti, a tu espacio de Enlaces Academy. Bienvenida y te agradezco muchísimo el que hayas aceptado esta invitación de este tema que no te imaginas cuánto me lo han pedido y el cual agradezco mucho su paciencia, pero no se van a arrepentir. Bienvenida, Leti. ¿Cómo estás? Gracias, Pati. Muy bien, muy emocionada de estar compartiendo esta tarde contigo, esta charla, de poder pues hablar de este tema que es de interés de todos tus seguidores. Entonces, pues me siento muy, muy afortunada y muy contenta de estar esta tarde compartiendo contigo. Ay, Leti, qué felicidad, nos lo vamos a pasar súper bonito porque es un tema híjole, Leti es mamá también, yo soy mamá, entonces tenemos muchas preguntas y yo reservé varias de las que ustedes me han estado mandando, entonces vamos a tratar de platicar y de resolver algunas porque este es un tema también muy grande, así es que hoy vamos a hablar de unas pinceladitas de algunas cosas, ¿sale? ¿Qué pasa con los niños, Leti? ¿Verdad? ¿Qué es lo que primero nosotros como papás tendríamos que entender y que, bueno, pues a veces no lo sabemos, que son estas etapas de desarrollo? Nosotros como psicólogos estudiamos diferentes teorías del aprendizaje, del desarrollo, etcétera, ¿no? En qué nos enfocaríamos esta tarde, Leti? Tú que eres la experta. Claro. Pues mira, esta tarde preparé 4 etapas del desarrollo cognitivo que desarrolló un psicólogo e investigador suizo que se llamó Jean Piaget. Él desarrolla toda una teoría alrededor de cómo aprendemos las personas. Y se tuvo que ir para poder entender esta parte desde los niños, Claro. desde las primeras etapas. Y me parece importante que comentemos esto, porque como papá te puede orientar mucho saber en qué momento de su desarrollo mental se encuentra tu hijo para saber cuál es la mejor manera, cuál es la mejor estrategia para poder corregir algunos comportamientos que como papás nos inquietan y también poder identificar estas conductas que son esperadas y que si no las observo en mi hijo o si veo que ya se tardó mucho en esa conducta, Claro. entonces me prendo un foquito rojo a mí como Sí. papá y entonces busque asesoría de qué está pasando con mi hijo. Claro, no normalizar, no obviar, no pensar que sí, es verdad, todos los niños son diferentes, todos tienen ritmos distintos, pero a lo mejor pueden existir algunas conductas que puedan salir de algo que nos preocupe y ese instinto maternal que es bastante maravilloso, nos, se nos prenda y le demos una oportunidad maravillosa porque trabajar con los niños es abrir un mundo de posibilidades. Todo Así es es, moldeable. Esa es la mejor noticia para todos los papás que nos escuchan, sin preocupación, así es. sin temor, porque esta es la etapa maravillosa donde podemos moldear
conductas y comportamientos. Sí, solo Así sí, es, nosotros estamos cerca y podemos observarlos y podemos llevarlos a expertos. ¿Qué nos dice Jean así Piaget? es. Pues mira, Jean Piaget desarrolla 4 etapas o estadios y bueno, pues los voy a nombrar ahorita rápidamente y un poco las edades que corresponden para cada uno de ellos. La primera etapa es la etapa sensoriomotora Ok, y esta etapa corresponde a desde los 0 meses hasta los 2 años. ok, Después de esta etapa viene la etapa preoperacional, que corresponde a de los 2 a los 7 años. Después la tercera etapa es la etapa de las operaciones concretas, de los 7 años a los 11. Y finalmente la cuarta etapa es la de las operaciones formales, de los 11 años hasta pues, que eres adulto, ¿no? Hasta que te mueres, estás en esa etapa. Entonces, bueno, estas etapas tienen un rango de edad. Sin embargo, ese rango de edad que ahorita les acabo de dar no es rígido. ¿Eso qué quiere decir? Que nada más es un referente. Puede ser que mi hijo se quede en la etapa sensoriomotora hasta los 2 años y medio y no pasa nada, ¿no? Va a pasar a la siguiente etapa y así sucesivamente. Entonces, bueno, esto de las edades no lo tenemos que tomar como de esta literal. forma rígida, claro, porque a veces pues ya cumplió los 2 años y entonces quiere decir que al otro día ya está en la siguiente etapa, ¿no? Y observo que todavía sigue haciendo las cosas que hacía en la etapa anterior. Claro, No, claro. no pasa nada. Simplemente hay niños que más rápido pasan a esta siguiente etapa y unos niños que se tardan un poco más, pero todos pasamos por esas 4 etapas en la vida de construcción del conocimiento. Perfecto, muy bien. ¿Qué es aquello, por ejemplo? Vayámonos por las etapas. Primero vamos por el primer estadio. Sí, Generalmente, ¿cuáles son las conductas esperadas en la primera etapa, por ejemplo? La claro. sensoriomotora. Pues en esta parte, obviamente es sensoriomotora porque todos los estímulos para tu bebé, tu hijo de hasta 2 años, pues entran por todos los canales perceptuales, la vista, el oído, el tacto, el olfato, ¿no? El gusto. Por eso los bebés, pues esta parte de chupar todo, ¿no? O sea, es una forma de conocer el mundo. Claro. Y entonces es su primer acercamiento a cómo es el mundo, qué hay en el mundo, ¿no? Ujú, Y ujú. también en esta parte, los primeros, digamos, referentes con los que se empieza a relacionar tu hijo en esta etapa, pues es con los papás, ¿no? Y con las personas que tengan el rol de cuidador, ¿no? Que si tiene una nani o los abuelos o... Esos son los primeros referentes para tu hijo. Con él es con quien va a conocer a través de ti el Ujú. mundo. Ok, Y entonces, bueno, pues en esta etapa encontramos que los niños tienen una característica muy particular, que es la imitación. claro. Entonces, pues ves a los niños que de acuerdo a lo que observan en casa, con sus papás, con sus hermanos mayores, pues tienden a imitar, ¿no? Que si a lo mejor escuchan que el hermano grande está gritando siempre y pide las cosas gritando, de repente observo a mi bebé que empieza a gritar así también y bueno, pues dices, ¿qué pasa, no? Pues es imitación, ¿no? Estos juegos de darle al muñeco de comer, pues están imitando cuando la mamá los alimenta, ¿no? Que si lo regaña, pues también ves estos roles de los papás reflejado en el juego de los niños. Y algo bien importante, en esta etapa, pues los niños reaccionan a sus emociones. ¿Qué quiere decir eso de reaccionan? Que vas a encontrar llantos, que vas a encontrar gritos, que va a haber berrinches, ajá, y eso es lo esperado para esta etapa Claro. porque los niños todavía no saben cómo autorregularse y su forma de conocer el mundo es, pues sentí Comunicar. algo que no sé cómo se llama, es algo que sentí y que me hace aventar mis juguetes o que me hace gritar o que me hace darle una patada a un mueble, ¿no? Porque estoy conociendo el mundo y los adultos en ese momento
son los que me tienen que ayudar a decir, esto que siento, ¿cómo se llama? ¿No? Enojo, tristeza, alegría, ¿no? Entonces, en esta etapa debemos como papás esperar que haya reacciones de sus emociones y que no puedan decir, estoy enojado, estoy triste, simplemente hay reacciones. Y aquí un poco la labor como papás es poder ser el espejo de tu hijo y poder verbalizar, porque en esta etapa todavía el lenguaje no está desarrollado. Entonces tú puedes ayudar a tu hijo verbalizando por él, ay, estás enojado, porque acabas de ver una reacción, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando papás de repente en esta edad ven que hay muchos berrinches y hay toda esta parte emocional, no debemos preocuparnos. Sí hay maneras de cómo intervenir con mi hijo de 2 años, pero que no nos espante. Es que hace muchos berrinches, es que es muy berrinchudo, es que llora de todo, es que grita de todo. Está en esta etapa sensorio-motora, en la que la parte de los estímulos, así como lo recibe, él reacciona. No hay un filtro. Y entonces, pues la parte de la interacción que tengo que tener como papá es bien importante, porque entonces yo puedo ayudar a contener esa emoción. Y en ese primer momento solamente es que tú le digas, estás enojado, estoy viendo que estás enojado. Esto se llama enojo. O estás triste porque se te rompió el juguete, ¿no? Es ese primer momento y es el primer acercamiento también para que vaya desarrollando tu hijo y vaya adquiriendo vocabulario emocional, porque más adelante ya se desarrolla el lenguaje. Y así como le enseñas a decir casa, perro, gato, leche, también empieza a adquirir vocabulario emocional que va a ser muy importante para las etapas siguientes. Claro, por supuesto. Y aparte, pues de pronto, digo, observamos a nuestros hijos y sabemos y nos preocupa y decimos, será así todo el tiempo, qué pasará, lo estaré haciendo bien. Y hay conductas, como bien lo mencionas y lo dicen los autores, son normales, incluso son sanas. Forma parte de su mismo desarrollo. O se está esto del cómo captan ciertos estímulos que para nosotros que ya somos adultos y que es muy natural y sabemos cómo modificarlos, bueno, pero ya pasamos por una etapa de desarrollo que nuestros hijos apenas están adquiriendo. Entonces hay ciertas Así es. conductas y que de acuerdo a Piaget, bueno, menciona esto, sí, así tiene que ser, es parte de su aprendizaje, incluso esa descarga de energía o ese llanto o ese no me gusta, ese rechazar ciertas cosas, forma parte de cómo están conociendo el mundo y cómo lo están interpretando y cómo se está comunicando contigo. Entonces, me encantó esto que mencionabas de seamos ese espejo nosotros y seamos ese moderador y de ponerle a esto que yo estoy sintiendo se llama esta emoción o esto se guía de esta manera, ¿no? Muy bien, Leti. ¿Y qué pasa con la siguiente etapa? Pues en la siguiente etapa, que ya corresponde de los 2 a los 7 años, pues se desarrolla el lenguaje, ¿no? Ahí ya tienes una habilidad mayor. También esta parte de, pues como del pensamiento, el niño en esta etapa, su pensamiento parte de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Yo quiero, yo necesito, quiero que me lleves, esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque su pensamiento es egocéntrico, de eso hablamos, solamente estoy centrado en mi necesidad. Entonces, pues de repente, pues sí, también como papás puedes detectar que a lo mejor es difícil que luego con los hermanos comparta, ¿no? O que entienda como el punto de vista de alguien más en la familia, porque está centrado en este momento en este pensamiento egocéntrico, que es algo normal completamente, es una conducta esperada, es una conducta que corresponde a esta etapa preoperacional. Sin embargo, pues aquí también como papá puedes empezar a ayudarlo a que desarrolle esta empatía, a poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que si yo a lo mejor está enojado mi hijo con algo, porque se peleó con el hermano, lloró, puede identificar
que se enojó, pero también ayudarlo a que vea cómo se siente el hermano. Tú lloraste y mira, después le pegaste y mira cómo está tu hermano. Vamos a escuchar cómo se siente tu hermano. Y el hecho de que pueda escuchar al hermano decir, pues me puse triste porque le pegaste. Ah, mira, se puso triste, ¿no? Esta parte es ayudarlos a que este pensamiento egocéntrico cada vez pues pueda ir viendo hacia los demás, no solamente hacia mi necesidad. Claro. Entonces, bueno, en esta parte también coincide con la entrada al colegio, ¿no? Hay niños que entran pues desde los 2 años, 3 años a un maternal, después ya entran a un kinder, ¿no? Son sus primeras interacciones con personas fuera de su familia. En la etapa anterior mencionábamos que, bueno, su primer referente de relación son los papás, son los cuidadores. Pero a partir de esta etapa, pues ya entra a un sistema educativo formal y entonces ya viene la interacción con otros adultos, maestros, con otros niños de su edad, ¿no? Y entonces, bueno, esta parte también ayuda a desarrollar otras habilidades, ¿no? El hecho de que ya tiene desarrollado el lenguaje, pues le permite poder ya explicar cómo percibe al mundo a su media lengua, pero puede explicar y decir cómo entiende las cosas, ¿no? Digo, claro. Ya puedes preguntarle a tu hijo, ¿por qué traes el golpe aquí? Y te puede decir, me pegó otro niño. Ya te dice a lo mejor una frase de 3 palabras, pero ya puedes tener información porque ya tiene desarrollado el lenguaje. Y entonces en esta parte, bueno, también a veces los papás, digo, como también el hijo está en una actividad constante en esta etapa, está la famosa etapa de los porqués, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque obviamente está conociendo el mundo y como ya tiene el lenguaje desarrollado, el lenguaje para él es un arma para preguntar, pero ¿por qué llovió, mamá? Y le empiezas a decir, ¿no? Es que las nubes, es que... Pero ¿por qué las nubes? Pero es que mira, se evapora el agua de los mares, pero ¿por qué se evapora? Y entonces, de una pregunta puede ser el por qué, hasta que una mamá ya así, pues ¿por qué sí? Porque sí, así, ¿no? Están en esa edad, es una curiosidad genuina, porque está conociendo el mundo. Y entonces puede ser que también en esta intervención de los papás para corregir algunas conductas, pues te diga también, porque es que mira, ahorita no puedes hacer esto porque te tenemos que guardar silencio, porque tu mamá está no... ¿Pero por qué? Y es que, ¿pero por qué? Puede que también te lo va a estar diciendo. Entonces ahí la parte es decir, sí, en otro momento te lo contesto, ¿no? En otro momento, porque ahorita no podemos, ahorita hay que guardar silencio, ¿no? Entonces, bueno, tú sí comprendes esta etapa de tu hijo en este momento, que la curiosidad de él es así, está al máximo, pues por eso te vas a poder explicar estas preguntas del mundo en general. ¿Por qué esto? ¿Por qué llueve? ¿Por qué los perritos tal cosa? ¿Por qué a dónde se va mi comida cuando como? Toda esta parte, ¿no? Y como ya tiene desarrollado el lenguaje, entonces también puedes empezar a dialogar con ellos, ¿no? De lo que pasa en relación a ciertos comportamientos o ciertas conductas que nos preocupan. En esta etapa, a lo mejor algo que puede servir como referente a los papás es que si yendo al colegio ya tiene 1 año, más o menos en el colegio, ya está interactuando con niños de su edad, y ves que el lenguaje no está tan desarrollado, ves que su repertorio de palabras es muy, muy bajo, entonces ese es un foquito rojo que te puede indicar que algo está pasando, ¿no? Muchas veces no es por una situación de desarrollo a nivel, digamos, neurológico. Puede ser por una situación emocional, que bueno, es muy común que le pase a niños que son los menores en su casa y que tienen hermanos mayores, y entonces pues están pues siempre muy cuidados por todo el sistema familiar, y entonces pues a veces como niño es muy cómodo porque todos los demás
me traducen y me adivinan ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí, digamos, pues habría que indagar nada más cuál es el motivo porque a lo mejor mi hijo no presenta un lenguaje tan fluido como otros niños. Ese podría ser ahí un poquito como que alertara como los papás, ¿no? De qué pasa. Si Claro. veo cómo hablan los demás, veo cómo se explica, se expresan y veo que mi hijo está muy limitado en palabras, dice palabras sueltas, no arma frases, ¿no? Ese puede ser ahí una conducta Claro. Sí, algo que pudiera preocupar. Fíjate que a mí me gustaría detenerme en este punto, que es la etapa en la que ahorita justamente venían las preguntas de las personas que me solicitaron este tema. Sí. Están en la etapa del colegio, entonces ya no son bebés, ya están a lo mejor en el, que sea, kinder, primero, segundo de primaria. Así es. Eh, ¿Cuál serían, de acuerdo a tu experiencia, Leti, tanto en consultorio como lo que tú has visto comúnmente en colegios, que pudiera preocuparnos a nosotros como papás? Uh-huh. Yo creo que, mira, hay una parte, sobre todo cuando entran al colegio, y que de repente recojo a mi hijo del colegio y sale mordido, sale golpeado o sale llorando porque algo pasó con otro compañero. Esa parte, como papá, te frustra mucho. Ese es algo que, bueno, el papá es como si a él le hubieran pegado, ¿no? O sea, Sí, y sí, entonces, ¿qué claro. pasó? ¿Y por qué? ¿Y dónde estaba la maestra? Y bueno, y un poco la inquietud es, ¿cómo le ayudo a mi hijo a que se defienda? Porque no quiero Exacto. que mi hijo sea el golpeado, ¿no? Ujú. Tampoco queremos que mi hijo sea el El golpeador. golpeador. Tampoco papás, ojo, porque de repente esa parte sí nos confundimos un poco y dicen, de ser este o este, mejor que sea este rol, ¿no? Más activo. Y no, Y tampoco, aguas. tampoco, tampoco eso es lo recomendable. Entonces, esa parte les inquieta mucho el saber cómo a esta edad de pequeño puedo ayudar a que se defienda, a que recurra a los adultos. Y me regreso a esta parte donde comentaba que como ya está desarrollado el lenguaje, entonces pues el niño es más fácil que pueda decir, ¿no? Tú cuando detectes que algo no te gusta, ¿no? Algo no me incomoda, alguien pasó y me jaló el cabello, ¿te gustó? No, lo puedes decir. Y los adultos en la escuela son los que están para poder apoyar en ese tipo de cosas. Entonces, mucho la recomendación que yo les hago a los papás es que sí, ayuden a sus hijos en casa a que puedan identificar las cosas que les gusta y que no les gusta y que lo pueda verbalizar. No me gustó que me gritaras, no me gustó que me pegaras, no me gustó, esta parte de no me gusta es importante para que entonces cuando estén en el colegio también puedan decirlo el compañero. Y bueno, obviamente, aparte de que se lo digan a su compañero de la misma edad, también vayan con los adultos, con los maestros, recurran a ellos, ¿no? Muchas veces pasa que, y yo lo sé porque yo he estado en colegio, la mamá se queja de una situación que tú como maestra no todo el tiempo tienes los ojos en tu grupo de 25 niños o de 18 o Claro. de 15. En el momento que te volteaste a escribir algo en el pizarrón, el otro le pegó al compañero. Y en ese momento tú no lo viste. A veces sí te toca verlo como maestra, pero a veces no te toca. Entonces, bueno, el punto es cuando viene la mamá y te da información, tú como maestra dices, ok, voy a estar al pendiente de De esta situación. observar. Claro, ¿no? Pero entonces, bueno, pues la recomendación es que podamos preparar a nuestros hijos a que desde casa podamos decir que él aprenda a decir lo que no le gusta, lo que le desagrada. Esto me molestó. Por eso la importancia de que si ya se está desarrollando el lenguaje y como yo le estoy hablando a mi hijo y estoy estimulando su repertorio verbal, también incluya palabras del contexto emocional. Eso es muy importante, porque si no llega tu hijo más adelante a etapas donde están en la primaria, en los grados superiores, y hay niños que a veces no te saben decir cómo se sienten, no encuentran las palabras para expresar
¿Qué pasa? Entonces, es muy importante que desde bien pequeñitos podamos decir, esto se llama enojo. Mamá ahorita está enojada, ahorita no puedo hablar contigo, al ratito, ¿no? Y yo lo uso digamos, en mi rutina, como mamá y como papá en casa, para que él también lo vaya escuchando y sea algo natural para él hablar de las emociones como hablamos de la comida, de los juguetes, sea parte de su vida, porque eso le va a ayudar, le va a dar las habilidades cuando está en un contexto escolar o cuando está con otros niños en una reunión, en una fiesta. Claro, porque el mejor ejemplo somos nosotros. Entonces ellos Así van, es. como decía Albert Bandura, entonces ellos son aprendizaje vicario. Lo que escuchan no lo van a, lo van a oír y algunas dos, tres cosas se quedarán, pero el ejemplo, lo que ven en casa, eso es lo que van a Así es. replicar constantemente. Eso es el aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por observación. Así Entonces, es. eso es fundamental. A veces, no sé si te ha pasado, es que yo he hablado, yo le he explicado, yo le he dicho, pero ellos necesitan un referente de cómo esas palabras se ven en conducta para que entonces yo las entienda y yo las replique, ¿no? Si es así, Claro. Sí, así es. Y fíjate que algo que, bueno, de esto que estás comentando, algo que recomiendo mucho como estrategia, y bueno, lo utilizo en consultorio con los niños, es apoyarse mucho en los cuentos. Los cuentos Sí, claro. infantiles Ujú. tienen pues es toda una magia de cómo poder abordar las cosas cotidianas que les pasan en esta edad. Y es más fácil que tu hijo pueda hablar del personaje después de que leíste el cuento del osito que se puso triste porque no lo juntaron en el recreo. Eso Y bien. le digas, ¿cómo crees que se sintió este osito? Porque lo rechazaron sus amigos. ¿Y qué crees? Si él algo de eso le pasó, te va a empezar a hablar de él, te va a empezar a dar información, ¿no? Entonces los cuentos son un apoyo, son una herramienta para, bueno, aparte de usarlo como dentro de un ritual para irme a dormir, de que muchos niños están acostumbrados a que sus papás les lean cuentos, también es una forma de procesar esta información que viven en la escuela, ¿no? En casa, y puedan hablar de lo que sintieron, de sus emociones. Es una forma terapéutica de poder sacar cosas y tú como papá vas a obtener información y esa información es importante para que después digas, ay, esto ya me lo ha dicho otras veces. Voy a hablar con la maestra para que observe más a mi hijo, porque creo que no está teniendo muchos amigos en la escuela. Puede ser, ¿no? Entonces, bueno, son estrategias. Y también en la parte de como papá, si tú observas cambios significativos en sus estados de ánimo, tú conoces a tu hijo y tú sabes generalmente que dices, ah, bueno, pues siempre está de esta manera, pero de repente ya lleva una semana que está triste, que está apático, que está desinteresado. Hasta las cosas que le encantan, ahora resulta que ya no le encantan. Si tú observas eso y tu hijo no te ha dado información, bueno, puedes primero con tu hijo directamente como indagar qué pasa, si hay algo que sucedió, porque seguramente sí sucedió algo en el colegio, por eso está así, o indagar con sus maestros, ¿no? Porque no ocurren cambios en los niños de un día para otro, de que, pues puede ser que hoy está un poco triste porque se enfermó. Ok, lo relacionas con que se enfermó. Pero si ya se alivió de la enfermedad y pasa una semana y sigue así, dices, a ver, es curioso, tengo que obtener mayor información, ¿no? De otras fuentes, como sus maestras, por ejemplo. En esta etapa es muy común porque a veces los niños todavía no manejan habilidades como para poder afrontar un conflicto que se está presentando. Y entonces todavía se les dificulta pensar en una solución. Entonces solo se quedan con la experiencia de mi compañero me está quitando el lunch, la comida en el recreo.
y no sé qué hacer. Y así solo me quedo. No pienso que hay una solución. Entonces, esas son conductas que también podemos observar en nuestros hijos y nos pueden un poco ayudar a identificar qué pasa. Algo por ahí está sucediendo. Claro. ¿Qué otro punto, Leti, qué interesante, podría también alertar a los papás? Eso digo, está muy bien, o ya vemos algún cambio repentino de estado de ánimo o conducta en nuestros hijos que no suele ser muy común, que lo vemos que se aísla, que lo vemos que poco sonríe, poco interactúa, porque hay conductas que, bueno, que son a veces esperadas, como dicen los autores o los expertos, que puede ser ese berrinche, puede a veces las etapas de rebeldía que son muy comunes, las etapas de los porqués, de los nos, cada pequeñito tiene su propia personalidad, un temperamento que ha sido heredado por parte nuestra, como lo hemos dicho mucho, que es el temperamento se hereda, o sea, que es Así esa, es. yo le llamo que es esa energía que habla acerca de cómo manejas tus emociones. Ese es el temperamento realmente. No Así todos es. manejamos, no todos vivimos las emociones de manera plana. Depende Así de tu es. temperamento, cómo vives internamente las emociones, tanto la alegría, el enojo, la tristeza, el asombro, el desagrado, etcétera, va a depender de tu temperamento. Y cada Así pequeñito pues es. es distinto, tiene un ritmo distinto tanto de aprendizaje como de desarrollo. Eh, Así es. pero hay ciertas conductas que independientemente de lo que acabo de mencionar, tendrían que alertarnos o nosotros como papás estar al pendiente porque saben que papás podemos hacer muchísimo en esta etapa, demasiado. Así es. Así Entonces, es. ¿qué otros aspectos, Leti, consideras para toda esta audiencia que nos escucha que sea importante nosotros observar en nuestros pequeños en esta etapa de desarrollo? Sí, sí, también observamos que hay ciertas regresiones en su Ujú, comportamiento, ciertas pues conductas que ya maneja, que ya superó. Por ejemplo, cuando ya hay un control de esfínteres y pues ya no usa pañal y ya el solito va al baño, ¿no? Y bueno, esto lo logró y se mantuvo un año, 2 años. Y de repente empieza a tener accidentes de ese tipo, ¿no? Se empieza a hacer pipí en la cama, o luego le llega a pasar en la escuela. En el lenguaje, si también observas que pues mi hijo muy prematuramente comenzó a hablar, muy fluido, muy clarito, y de repente como que empieza a haber algún tartamudeo, alguna situación. Esas conductas que ya lograron, que ya se superaron y de repente hay esa regresión, también son foquitos rojos que nos pueden indicar que algo pasa, ¿no? Generalmente son situaciones emocionales, ¿no? Algo pasa en la escuela, está muy presionado por algo, alguien lo intimida, puede estar pasando algo en la casa también, ¿no? En nuestra ujú, dinámica familiar, ¿no? El papá se está yendo de viaje más seguido y lo iba a recoger a la escuela y ahora ya no lo ve casi, ¿no? ujú. Nació un hermanito. Hay muchas situaciones, muchas que explican estas conductas, pero eso también nos puede ayudar como papás a identificar que algo está pasando, algo nos está diciendo con ese comportamiento, ¿no? Entonces, eso es algo significativo. Esas conductas que ya logró mi hijo y de repente pareciera que ya se regresó a la etapa anterior, Regreso. mmm, Ujú. hay que poner atención. Ok, muy bien. ¿Y qué es aquello en lo que, vuelvo a mencionar, que no tendríamos que preocuparnos porque forma parte de ese desarrollo, de esas conductas que hemos dicho ahorita, esperadas en esta etapa de desarrollo? A todos nos encantaría que nuestros hijos, bueno, pues entendieran muy rápido las instrucciones o que fueran muy bien Mm, portados, pero pues no, o sea, hay situaciones en las que nos van a brincar hacia, si no es una cosa, va a ser la otra, ujú. y es completamente normal.
y que a lo mejor tendríamos que mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué me está preocupando cierta situación? ¿Esto es Sí, mío o realmente le pertenece a mi hijo? ¿Te ha claro. pasado en consultorio, Leti? Sí, pues sí, a veces como papás podemos, nos ubicamos en la etapa que mi hijo está viviendo y me recuerda la etapa que yo pasé. Cuando somos papás, ese fenómeno sucede, es muy curioso, ¿no? Así cuando tú ves a tu hijo en las primeras etapas, que está en la primaria, vuelves a revivir tú como papá esas etapas que te tocó vivir. Y a veces hay papás que traen mucha preocupación de, no, es que en la escuela me preocupa que es muy tímido y no se sabe defender y le pueden pegar y entonces indagas con los papás y un poco el temor es que yo fui un niño bulleado en la escuela. Mm, Y entonces, pues obviamente como fui bulleado, no quiero que eso le pase a mi hijo, ¿no? claro, claro. Entonces ahí salen estos temores y también, bueno, pues digo, son válidos, pero también ayudas a los papás a que se hagan conscientes de ver cuáles son esos temores, por qué, ¿no? ¿Por qué quiero que siempre se esté defendiendo y quiero más que él sea el golpeador en vez de que lo golpee? ¿Por qué traigo esta historia mía, ¿no? Que también, digamos, en su momento, pues me hizo sentir como niño Claro. abusado, como niño Ujú. que nadie no me sabía defender y no quiero que mi hijo pase Hace lo por esa mismo. situación, ¿no? Ujú. Entonces sí, muchas veces como papás, ayudar a que podamos escribir cuáles son nuestros temores en la etapa que está ahorita mi hijo pasando, porque no es lo mismo la etapa ahorita de 7, 8, 9 años a cuando está en la adolescencia. Ay, Ahí no, se te no. activan otros temores, Sí, otro tipo, ¿no? totalmente. Y entonces es una actividad que puedes hacer como papá, anotar en esta etapa que está mi hijo ahorita en primero, segundo, cuáles son mis temores. Y analizar esos temores que escribas, qué tienen que ver con mi vida de niño, qué pasó, porque de ahí surgen, ¿no? Y Claro. obviamente, pues decir, bueno, sí, ya me hice consciente de que, pues, quiero que mi hijo se aprenda a defender esto, pero bueno, entonces, ya no voy a ser una mamá tan nerviosa, que no lo voy a dejar ir a las fiestas, porque me imagino que en las fiestas todo mundo lo va a molestar. Y entonces yo le genero también cierta ansiedad a mi hijo, cierto nerviosismo, porque es mi nerviosismo, es mi preocupación. Y a veces el niño, pues, muy bien, se desenvuelve, se desarrolla, se aprende a defender con sus herramientas. Y como mamá, tú eres la que estás más angustiada, más preocupada por esa situación, ¿no? Sí, Entonces es claro. importante que como papás podamos identificar cuáles son nuestros temores. ¿Qué temores me están despertando en esta etapa mi hijo? ¿Cuáles son míos? ¿Y qué observo en mi hijo? Igual y mi hijo, quiero yo estar atrás de él siempre para defenderlo, para estar al pendiente de, y me doy cuenta que se desenvuelve muy bien, que se Claro, y desempeña muchas muy bien con veces sus amigos. Y entonces digo, papá, hazte un lado, ¿no? Porque los papás podemos desarrollar o podemos obstaculizar. A veces estorbamos, suena fuerte esa palabra, pero a sí. veces estorbamos y me tengo que hacer un lado. Ujú. Tengo que Claro, confiar en lo que he educado, con lo que he estado cerca, con lo que he enseñado así y de es. verdad creer que eso es una raíz totalmente sólida y estar pendiente, pero sí darle ese voto enorme de confianza a nuestros hijos porque sabemos que hemos estado ahí, que hemos enseñado. No todo lo podemos Claro, controlar, no todo lo no, podemos controlar. Y qué complejo, no, Leti, ¿no? sí, sí, Como sí, papás, como a lo mejor yo lo platicaba mucho también ahorita contigo, como psicóloga sabemos, ¿no? Decimos, bueno, es que sí, sí es cierto, qué razón tenía Piaget, Vygotsky, Albert Bandura, y lo sí, vemos y decimos, estas son las etapas, cuando ya te toca ser mamá, dices, Dios mío, ¿dónde estás, Piaget? Ven y explícame esta situación con mi hijo, porque no porque no entiendo. encuentro la raíz. Sí, sí, Pero, caray. pero, pero sí, o sea, creo que esto que estás mencionando es correcto. A veces de manera inconsciente nosotros
Y como vuelvo a insistir, y corrígeme Leti, por favor, esta parte del aprendizaje vicario que tienen nuestros niños pequeños que ya están en una etapa escolar y que la vieron y que mucho de nuestro aprendizaje es de lo que yo observo en mis papás, ciertas conductas, cómo respondo ante el miedo, ante la alegría, ante el enojo, ante lo que es injusto, lo que yo he aprendido de la empatía, del respeto, etcétera. Yes. Lo he observado, me lo dicen y a veces cuando ya escuchamos el diálogo, pues ya le doy una imagen de lo que me está diciendo el papá o que me está diciendo Así la es. mamá. Ya lo puedo canalizar incluso de manera, en nuestro cerebro ya hay cierto comportamiento, cierta o sea, una película que dicen, ah, ok, bueno, eso sí, ya lo entendí, ya sé de lo que se refiere mi mamá o lo que me dice mi papá, pero es complejo, o sea, es parte de un ritmo, ¿no? No todos los niños tenemos también, bueno, todos los niños tienen un ritmo, nosotros también como papás tenemos un ritmo distinto, es como, Claro, es interesante. ¿Qué siento así yo, es. Leti, que nosotros como papás podríamos otorgarles a nuestros hijos y que les pueda sumar mucho, que enriquezca su autoestima, su empatía, su amor propio? ¿Qué nos aconsejas a toda esta audiencia, de acuerdo a tu Sí. experiencia, que esto le hace muy bien a nuestros niños? Pues mira, algo que es muy importante que yo le he observado, ¿no? En consultorio, en escuela, cuando tengo asesorías con papás, es que pueda generarse en casa, en familia, un ambiente de seguridad para reconocer, entender y manejar las emociones. Eso es básico. Eso desde que mi hijo está chiquito, como decía, ¿no? Yo en la primera etapa, mi hijo no habla todavía, no desarrolla el lenguaje, pero yo ayudo a que él entienda que eso que está sintiendo se llama enojo, ¿no? Y también yo como papá tengo que empezar a hablar de esas emociones, de cómo estoy. A veces llegas de la oficina y tuviste un día lleno de trabajo, estás cansado, estás fastidiado, el tráfico, lo que sea, y puede que llegues un poco molesto, ¿no? Tus hijos te conocen, te leen la parte toda gestual, corporal, ¿no? Y te dicen, mamá, ¿estás enojada? Y a veces, no estoy enojada. ¿Y qué crees? Les digo a los papás, contéstale, dile sí. Sí, sí estoy enojada, hijo. No contigo, vengo enojada porque tuve un día muy ocupado, porque el tráfico, porque lo que sea. Dame unos minutos y ahorita me platicas tu día, ¿no? Y entonces les digo, también tú como papá estás en la obligación de también favorecer que se desarrolle la empatía con tu hijo. ¿Y cómo es una forma de desarrollar la empatía? Hablando de lo que te está pasando a ti como papá. Entonces, a veces, en vez de llegar y decirle al hijo, es que mira, tienes que ponerte en el lugar de tu compañero, porque empieza a hablarle de una anécdota que a ti te pasó cuando te sentiste frustrado. La otra vez iba a una cita muy importante y se me ponchó la llanta y no traía, no le podía llamar a nadie, se iban a tardar, llegué tarde a mi cita y me sentí frustrada. ¿Te sentiste frustrada, mamá, papá? Sí. Cuando tú le estás compartiendo esto a tu hijo, tú le estás enseñando que la frustración la sentimos todos. Todo el mundo la siente. Pero lo que le estás enseñando es que puedes aprender a manejar la frustración. Porque, ¿qué creen, papás? A veces nos preocupa mucho. Es que si le digo esto a mi hijo, si le quito la tableta a las 7 de la noche, se va a frustrar, va a llorar, se va a frustrar. Entonces, no, mejor no. Se va a frustrar. No es que intencionalmente preparemos un contexto para frustrar a nuestros hijos, no. Pero en la vida hay frustraciones y tienen nuestros hijos que aprender a lidiar con esas frustraciones. Y yo como papá me tengo que preguntar, ¿cómo lidio con mi frustración? ¿No? La frustración, digo, es un ejemplo que ahorita di, pero pues con el enojo, con el miedo, con una serie de cosas. Entonces, contestando esto que me preguntas, Pati, yo creo que si los papás
fomentamos un ambiente de seguridad en donde podamos hablar de las emociones. Validemos la emoción. Que si mi hijo llora, no le diga, no, no llores. No es para tanto, ¿por qué estás llorando? Pero ¿por qué te enojaste por eso? Cuando expresamos este tipo de comentarios, estoy invalidando la emoción de mi hijo. Y entonces, no, sí puedes reconocer, oye, veo que estás muy enojado. Hasta lloraste del enojo, ¿no? Y que también lo vean en nosotros como papás, que también lo podemos reconocer. Para esto, digamos, hay técnicas que puedes tú como papá aplicar con tus hijos y ellos también. Pero un poco, esta es la idea, esta es la propuesta, que se pueda hablar de las emociones en familia, que sea un ambiente seguro y eso va a aportar mucho a la vida emocional de tu hijo. Después de esto, la parte académica se va a dar. A veces como papás nos preocupamos mucho por la parte académica, ¿no? La parte cognitiva, la intelectual, de que sepa esto y los idiomas y los deportes y los instrumentos. Pero si no educas las emociones, no vas a ayudar a tu hijo en la parte de ser exitoso en todo lo demás. Y si ayudas a desarrollar esta parte emocional, tu hijo sí va a ser exitoso en la otra parte, en la académica, en la intelectual. Entonces, pues esa sería la recomendación, Pati. Suena muy bonito, ¿no? Suena muy padre, así de, ¿y cómo se hace eso? Oh, sí hay técnicas, sí hay ciertas formas de cómo hacerlo con tu hijo, pero como papás nos tenemos que ser conscientes. Y eso lo desarrollamos en la familia. En las escuelas sí hay programas de socioemocional y hay muchas cosas que hacen, sí, pero eso es en la escuela. Donde educamos es en la familia, en las casas. Hacemos esta parte, es importante, ¿no? Maravilloso, Leti. Oye, wow, muy bien. Yo creo que esta parte de, fíjate que que te platicaba también antes de grabar, Sí, lo trabajamos también mucho aquí en los miércoles con Vero Pecerón en inteligencia emocional. Nos mostró unas sí, técnicas bastante interesantes para aplicar en nuestros pequeños. Si ustedes no los han visto, por favor, búsquenla en nuestro canal de YouTube, porque sí, qué interesante es que es cierto, si nosotros trabajamos con estos ambientes seguros en las que demos tanto peso a nuestras emociones, el éxito y la parte académica y aquello que nos ocupa se va a dar, se sí, va a dar así completamente. es. Preocuparnos por nuestra salud emocional, por nuestra salud mental, de verdad es el primer, siempre lo mencionaré, es un acto de amor propio. Imagínense Así es. preocuparnos por la salud emocional de nuestros pequeños. Entonces, doble amor propio. Oye, Así Leti, pues es, este así es. tema de qué hacer, a mí va a ser otro tema que tendríamos que platicar en otra charla. Sobre todo, Sí, hay cosas que, fíjate que estaba viendo las preguntas que tenía y bueno, en esta plática la hemos llevado y ya han estado resueltas y si no, por favor, escríbanos. Quieren preguntarle algo a Leti específicamente, por favor, escríbanos aquí, ya sea por YouTube, ya sea si tú nos sigues por Facebook o nos sigues por Instagram, mándanos sus preguntas. Díganos en qué les gustaría sí. específicamente con Leti, que tiene tanta experiencia, sobre todo en los colegios, en consultorio, de manera psicopedagógica. eh, y con gusto armamos otro entre psicólogos. ¿Cómo ves, Leti? Sí, muy bien, Que nos Pati, claro pregunten, que porque sí. varias cosas de las que preguntaron aquí ya están resueltas en esta plática. Ok. Sí, sí sería interesante, a lo mejor a futuro, de saber qué técnicas podríamos aplicar para los niños, para que les ayude a su aprendizaje, a su retención cognitiva, como nosotros desde casa y sobre todo en esta nueva modalidad, Leti, que es en línea, en la que Sí, estamos con un así es. reto interesante en la que nuestros pequeños tienen que estar recibiendo información a través de la computadora
y que bueno, ellos Sí, hemos dicho que son más de contacto, más de interacción, más de tener cerca a la persona, de leer más en la comunicación no verbal, que nos dice mucho. Pero bueno, ahorita nos toca así y los niños sí, tienen una capacidad resiliente maravillosa que nos enseñan el cómo sí, de verdad. Ellos así son es. unos Sí, maestrazos del cómo sí. Entonces, seguramente hay muchos, muchos retos y que ahí me encantaría, Leti, que tú nos dijeras, de acuerdo a tu experiencia, cómo nosotros como papás, tras bambalinas, ujú. podemos sumarnos de manera amorosa y efectiva con nuestros hijos en esta situación que estamos viviendo como reto. ¿Cómo ves, Leti? Sí, me parece muy bien, Pati. Sí, porque ahorita pues estamos en esta etapa nueva para todos y muchas veces también el hijo, recuerden que somos modelo todo el tiempo de nuestros hijos, ¿no? Entonces a veces si veo que mi hijo tiene mala actitud ante sus clases virtuales, pregúntate, papá, ¿cómo ve la actitud de ti? ¿No? Ahorita que, digo, aquí en México empezamos ya, esta semana empezaron clases a nivel pues nacional en toda la parte de primaria, secundaria, prepa, ¿no? Entonces había papás, escuchas comentarios, ¿no? De, ay, ya vienen las clases virtuales. Ay, qué pesada las clases virtuales. Ah, ya viene. Entonces, oías comentarios de ese tipo, me tocó escuchar, ¿no? Por ahí. Y dices, bueno, pues dale, sé que es pesado, sí, es complicado, implica muchas cosas, una logística diferente a los papás Sí, que unos siguen trabajando en casa, pero dices, o estoy conectada a mi reunión del trabajo, pero también le estoy echando ojo a mi papá, a mi hijo, ¿no? O sea, ¿verdad? Pati, comprenderemos. sí, Entonces, pues esta parte sí es complicada, pero yo creo que también la actitud de nosotros tiene que cambiar. Si de repente como papás te sientes frustrado, te sientes algo que no es como tan positivo, tus hijos te ven y son un claro. reflejo. Entonces también esta parte, y si también detectas que hay situaciones muy específicas que requiere tu hijo, porque todos los niños son diferentes, ¿no? A lo mejor tu Ujú. hijo tiene necesidades muy específicas del aprendizaje, pues contacte a su maestra, habla con su maestra también, externale esa preocupación tuya y busquen juntas cuál va a ser la mejor manera. Ahorita los maestros, pues están, digo, haciendo un esfuerzo realmente También, extraordinario, sí, eh, pero también están al pendiente de estas cosas, también les inquieta decir, ¿y cómo le hago? Porque en mi grupo tengo 5 niños que necesitan atención diferente al resto. ¿Y cómo le hago? ¿No? Si tú como papá te acercas primero, pues entonces ahí ya le estás ayudando a la maestra a poder identificar que contigo va a poder contar. Que si hacen un claro. plan B para tu hijo, pues entonces va a contar contigo, ¿no? Entonces, sí, sí, Pati, podemos armar algo Maravilloso. Tenemos que relacionado con armar esto algo, también, ¿no? tenemos que armar algo. Oye, Leti, qué Claro que sí, rico, qué Pati. rico. Vamos cerrando. Yo te agradezco Sí, muchísimo este tiempo porque, insisto, este tema da para mucho, mucho más y bueno, nos vamos a alargar y podemos hablar de tantas cosas. Leti, claro. ¿con qué te gustaría cerrar? Pues a mí me gustaría cerrar diciéndoles, papás, que están haciendo su mejor labor. Todos los papás tenemos la mejor intención para nuestros hijos. No hay papás perfectos. Hay papás que se ocupan, en vez de preocuparme, me ocupo, busco la asesoría, busco quien pueda ayudarme a entender qué está pasando con mi hijo. Pero lo más importante es que tú estés cercano a tu hijo, ¿no? A veces como papás nos exigimos mucho y creemos que pues debemos saberlo todo y pues no. También podemos frente a nuestro hijo reconocer, hijo, esto no lo sé, pero lo voy a investigar y luego lo vemos, lo trabajamos, ¿no? O sea, no, no papás, no tenemos que ser sabelotodos, y lo más importante es que sientas esta empatía con tu hijo. Cuando tu hijo te diga algo, que algo pasa mal, créele a tu hijo, investiga, investiga qué está pasando. Tengo la versión de mi hijo,
pero investiga qué más pasó, dónde están las otras personas, las otras partes interesadas, ¿no? Y papá, estás haciendo una buena labor, porque sí me pasa con frecuencia que el sentimiento de culpa en muchos papás es algo que antepone a otras emociones, ¿no? Me siento culpable por el tiempo, porque no le doy mucho tiempo, me siento culpable porque no lo escuché o no le creí. No, papás, no te sientas culpable. Si estás ahorita escuchándonos, estás haciendo algo muy valioso para ti, para como papá tener unas nuevas herramientas, desarrollar habilidades para comunicarte mejor con tus hijos. Entonces, pues con ese mensaje quiero cerrar, Pati. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon en la tarde de hoy. Ay, Leti, qué bonito cierre. De verdad que sí es como un apapacho a todos los que somos papás y decir, ok, sí, bueno, ahí voy. Mañana lo hago, a veces no me sale, a veces sí, pero tener esta intención. Y lo dijiste precioso, Claro. si ustedes están escuchando esto, entonces ese es un tiempo bien invertido. Leti, muchas gracias de verdad por esta tardecita tan rica. Nos dejas muchas cosas, pero con ganas de saber mucho más todavía. Entonces, por favor, les pido que nos manden sus preguntas. Lo pueden mandar por inbox, porque a mí me las han mandado muchas veces por inbox y yo respeto tanto esa confidencialidad, pero sobre todo, pues su confianza y yo veo y vamos desarrollando los temas. Así es que no dejes de escribirme, por favor. Si quieren algo específico con Leti, yo también le mando las preguntas a Leti y ella nos va a hacer el favor de contestarlas a cada uno de ustedes. Leti, nuevamente gracias por tu tiempo. No va a ser la única vez, te prometo, que te voy a traer más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todo nuestro público de Enlaces Academy. Esto fue nuestra tarde de psicólogos en este miércoles de salud emocional y desarrollo humano. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita, recibe las notificaciones. Recuerden que en el mes del apapacho tenemos muchos giveaway. Participen, síguenos en nuestra página de Facebook y no dejes de escribirnos. Mira, lo prometido es deuda. ¿Queréis este tema? Aquí está. Y seguimos desarrollando temas para ti. Y bueno, te abrazo con mucho cariño y nos vamos a ver muy pronto. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Bye bye.